necesita intuición crítica, paciencia infinita y sobre todo cierto gesto osado, diría yo, y también aventurero, para hacerle un libro a Mansilla. Y también se necesita un buen ojo de editor para publicarlo. La recepción crítica que El excursionista del planeta, así se llama el libro, está teniendo, es solamente un indicio de que Sandra Contreras como hacedora y Alejandra Laera como editora y directora de la serie Viajeros del Fondo de Cultura dieron, como diría Mansilla, en la tecla. Ahora, mi lectura de una parte muy pequeña de este extraordinario libro. Decididamente, Mansilla no es de los viajeros que viajan para escribir a la vuelta, o de los que, como diríamos ahora, viajan para mostrar fotos o colgarlas en Facebook. La distancia entre el tiempo del viaje y el momento de la escritura del viaje es siempre en Mansilla muy importante. A veces un mes, a veces 2 años, a veces una década, a veces varias décadas. Nunca se escribe desde el viaje o en el inmediato regreso, aunque se lo simule. La experiencia del viaje, decantada, pasa a formar parte, anotada en su cuaderno de bitácora, en papeles sueltos o simplemente en su memoria, pasa a formar parte, digo, de su capital de escritura, un capital que irá utilizando lentamente a lo largo de su vida. Por esa y otras razones, esa escritura revela operaciones muy complejas y el resultado es una prosa elaborada, corregida, sobre todo corregida. El que no sabe borrar, no sabe escribir. Esa es la frase de Mansilla que yo prefiero. Digo, una escritura repensada, llena de artificios, aunque simule con elegancia, que sigue el correr de la pluma, que viene y va con los humores del viajero, con sus entusiasmos y con sus decaimientos. Mansilla viaja de modo incesante. Nunca se sabe exactamente dónde está. El llegado ayer, que vuelve a marcharse mañana, de Grusac, que citás en el prólogo, define muy bien el modo de estar en el mundo de Mansilla. Mansilla viaja por disfrutar de la experiencia en sí misma, del estar acá y el estar allá también. Y aunque haya recorrido el mundo, jamás se queda a bordo en las escalas, como Canet, o sea que también contás, cuando a los 18 años considera Canet, ¿no?, que ha agotado las guías de turismo y se queda a bordo. Es Canet. Mansilla no se queda a bordo. No se queda a bordo porque él quiere experimentar corporalmente todas y cada una de las vicisitudes que, como cualquier viaje, digamos, difícil o placentero, extenso o brevísimo, le depara. El recorrido del viaje puede llegar a ser tan nimio como una cuadra de la ciudad de Buenos Aires, donde el viajero circula, o tan desafiante como el de los pantanos de Amambay, donde el viajero marcha a pie, machete en mano, abriéndose camino en el malezal. Por eso mismo, nunca se propone escribir un relato de viajes en el formato clásico. De Adán a Suez, que este libro incorpora, es en este sentido una prueba que no lo satisface. Y no lo hace, es decir, nunca escribe un libro de viajes, porque los viajes, como las anécdotas, como los sueños, como las amistades, como los lectores y sobre todo como su vida misma, son, en definitiva, materia prima para la escritura de Mansilla. Y Mansilla no es un jugador que apueste todo de una vez a un solo libro. Volvamos al primer texto. De Adén a Suez tiene ya el espesor de las lecturas de relatos de viaje. Buffon y Humboldt ingresan al texto en las reflexiones del viajero sobre la posibilidad o no de someter a leyes físicas cuanto existe en el mundo, y un largo tramo del Éxodo intenta suplir la ausencia de palabras frente a la contemplación del Mar Rojo. Pero los saberes incorporados por el escritor importan tanto como los momentos en que logra hacer que el lector lo acompañe en ese galope inaugural en tierra oriental. El joven Mansilla galopa en Oriente.
un galope inaugural que Sarmiento repetirá como señal máxima de auténtico placer a su llegada a Argel. Dos americanos galopan en Oriente con primer gesto de toma de posesión del terreno exótico. 12 años después del viaje juvenil, Mansilla lamenta la pérdida de sus libros y su cartera de viajes, aunque reconoce que las páginas que conserva son insulsas e imperfectas. Cito, como todo aquello que es obra de la juventud sudamericana sobre todo, que sin estar preparada por el estudio se lanza prematuramente a recorrer el mundo. Por supuesto lo dice después de haber vuelto, ¿no? Bueno. Tengo pues que evocar mis antiguos recuerdos, las reminiscencias de cuando no tenía 4 lustros aún. Entonces, Mansilla no pudo ser, a los 18 años, el gran viajero que pretendía Benjamin, aquel que atraviesa ciudades y países con anamnesis, munido con el saber del recuerdo. Pero ahora, a los 30, malditos 30 años, escribe Mansilla, recurre al saber como un recordar, recurre al diálogo del alma consigo misma, impone la anamnesis como movimiento fundador del relato. El escritor dice apegarse a lo que recuerda del recuerdo, el resto es pura invención del presente. Yo solamente quería hacer un minuto, si me permiten, hacer un comentario sobre el tema del sentido de la recolección y de la edición de material inédito y de archivos, ¿no? Porque es un libro que tiene mucho material que no conocíamos de Mansilla, al que llegué a partir de una investigación que había comenzado para el libro de Gitry, material que increíblemente no está referenciado ni en las biografías, ¿no? Ni en la de Copolizo, ni en ninguna material. Bueno, era muchísimo lo que Mansilla escribía y publicaba todo el tiempo en todas partes, ¿no? Los biógrafos, digamos, un tópico de la biografía de Mansilla, la cantidad de material que publicaba permanentemente y la dificultad de recogerla y de encontrarla y lo farragoso que sería recogerla, ¿no? Pero entonces, bueno, planteo esto porque me parece que es una pregunta que uno debe hacerse cuando trabaja con este tipo de materiales. Personalmente siento cierta desconfianza, ¿no?, ante el archivo por el archivo mismo. Digo, inclusive cuando la firma de un autor, como sería en este caso, es causa más que suficiente para recogerla y editarla. Tiene que haber un sentido, algo que haga que valga la pena que este material, digamos, que no conocíamos, así sea de Mansilla, sea recogido y editado y publicado. En este sentido quería contarles nada más que Mansilla pensó esto también en algún momento. Es un tópico de su biografía, digamos, la dificultad, les decía, de recoger ese material, y hacia el final de su vida, en una de las columnas de 1909 que recoge de páginas breves, que son las que escribe desde París, empieza a imaginar, a conjeturar la reunión de su obra completa, ¿no?, a instancias de un admirador que le dice que tendría que hacerlo, que el Congreso y el público se lo costearía. Él entonces empieza a hacer ahí el recuento y recuenta las cosas que, bueno, empieza a recordar la cantidad de diarios en los que publicó, los seudónimos, que no los nombran, no los dice, así que nos cuesta más encontrar y juntar seudónimo y nombre, las cosas que perdió, los artículos que perdió, que se llevaron, el tomo de las Coseries que se llevó Samuel Wilson a Montevideo y que se lo pide ahí a través del diario, ¿no?, a ver si me lo devuelve alguna vez. Y entonces se imagina, recuerda por ejemplo el fracaso que fueron la edición de los tomos de Entre Nos. Dice, a Alsina no le fue bien con estos tomos, no se vendieron. Sí le fue bien a Garnier con Mis costas en París, las vendió todas, dice, la vendió en América Latina en todos mis libros, pero no así Alsina, con lo cual nos da que pensar que se dejaron de publicar por eso, no por la caída del Pareselman tal vez. Y recuerda que se terminaron vendiendo los tomos de Entre Nos como papel en bruto para envolver. Él mismo fue al kiosco de la esquina, bueno, dice que fue a la tabaquería de la esquina a comprar 50 volúmenes. Pero entonces él dice, he aquí mi plan, por ahora. Me parece mejor esperar a que yo esté en la región callada de los muertos, donde los unos dicen que reina un profundo silencio y los otros que no. Cuando yo ande por estos mundos, mi señor don Martín Domínguez, que era el que lo invitaba a esto, no faltarán curiosos que se interesen en lo que en vida hizo el que fue. Ellos husmearán, catarán, hallarán poco o mucho en la ganga y yo saldré ganando.
Me parece interesante esto, ¿no? Porque Mansilla, que siempre estuvo entre ganancias y pérdidas, y un poco una zona del libro intenta armarlo de ese modo, ¿no? Entre las ganancias, las pérdidas, las fortunas, los dones, los despilfarros, plantea, me parece, la gran pregunta del trabajo del archivo, ¿no? ¿Quién sale ganando? ¿El investigador, el archivero, el bien común, la biblioteca, el autor? Por supuesto, mi interés cuando armé el libro era que saliera ganando el autor, obviamente. Eso fue lo que intenté. Y intenté de alguna manera que el libro diera cuenta, espero, ojalá, qué sé yo, que diera cuenta de ese efecto de un consejo mismo de Mansilla al lector de las cartas de Mambae, cuando dice: el lector no se arrepentirá nunca de imitarme. Hablo en nombre de una larga experiencia, no porque tenga muchos años, sino porque habiendo llevado una existencia muy activa, compleja y variada, me he vivido muchas vidas, tanto que cuando las sumo me hacen el efecto de 2000 años.